Bueno, buenos días a todos y todas. Recibí varios mails en consulta por dudas del parcial. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, La profesora, se verdad es escucha. que quería felicitarlos porque hubo parciales excelentes. Hubo 2 casos que fueron 10 redondos, es decir, todas las preguntas bien, y un caso de una compañera que fue un 10, pero era un 9,75, o sea, parciales muy buenos. Recibí consulta por varios que se sacaron 5. No significa que los parciales estaban mal. O sea, eran mucha cantidad de puntos y muchos no llegaron a sumar. Hubo casos particulares donde los errores fueron groseros, entonces no pude aprobarlos porque imagínense que cada punto valía 2,50. Al estar mal el concepto, todo el punto estaba mal hecho, entonces hubo casos. Igualmente, lo que definí fue que los que sacaron 5, que fueron la mitad, es decir, que eran parciales que les faltó un poco, van a ser evaluados en el recuperatorio de otra forma. Lo que vamos a hacer es, como muchos de ellos fueron que les faltó un poco en algunos conceptos, posiblemente los 14 que tengan esta situación de 5, el recuperatorio sea un trabajo práctico sobre los temas que estaban flojos. El resto sí van a ir al recuperatorio oral. Pero quienes hayan sacado 5 van a ir a defender ese tema nada más. O sea, van a hacer un trabajo práctico y van a ir a defender ese tema en el oral en 5 minutos. Lo vamos a hacer en una tanda previa, porque yo quiero que la idea es que ustedes, los que estuvieron flojos en algunos temas, repasen esos temas y los puedan exponer en 5 minutos. Quienes hayan sacado menos de 5, ya la situación es ya un poco más complicada, hubo casos de 2, 3. Bueno, eso sí, el recuperatorio va a ser oral en base al marco teórico. No va a ser complejo y va a ser, al contrario, decidí que va a ser oral para ayudarlos un poco, porque por ahí no saben expresarse por escrito y es otra forma de rendir el examen. Igualmente, la verdad, me quedé re contenta porque hubo muy buenos resultados. Yo tenía miedo con las categorías sospechosas y la verdad es que el 90-95% lo hizo bien. La mayoría en lo que era el último punto, que era acciones afirmativas o acciones positivas, casi todos lo hicieron bien. Hubo 2 parciales que estuvieron excelentes, pero excelentes, nada, muy, muy, muy bien, que sí quiero felicitarlos públicamente, que es el caso de Ricardo Lazo, puede ser, y el caso de Marcelo Martínez. Esos 2 parciales era un placer, estaban excelentes. Después hubo una compañera que sacó 9,75, que era, paren que ya les digo, porque lo tengo acá en la planilla. Natalia Pichihueche se sacó un 9,75 también, hizo un muy buen trabajo. Y después muchos que habían participado en clase, que les ayudó a subir mucho la participación, que por ahí tenían un 6 y les quedó un 7. Y, por ejemplo, recibí mails de compañeros preguntando en qué se habían equivocado. Y el error más grosero que hubo, por ejemplo, fue en el punto 1, cuando se preguntaba qué derechos habían sido vulnerados. Derechos no es, ¿qué es un derecho? Muchos lo hicieron bien, pusieron derecho a la salud, derecho a la protección familiar, derecho a la integridad, derecho a las garantías judiciales, hablaron derecho. Pero muchos, que fue donde estuvo el error grosero y que a muchos les pasó que los llevó a desaprobar, ponían, había tortura, la tortura no es un derecho. Quiero dejarlo en claro porque cuando hablamos de derecho hablamos de protecciones que nos da la ley. De última, tenemos mecanismos, por ejemplo, un derecho que tenemos que lleva a la prohibición de la tortura es, por ejemplo, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho a la vida, bueno, nada. Igualmente, lo que preparé hoy es, bueno, un poco para cerrar la clase de sociología de la pena, que es filosófico, y la verdad que traté de buscarles videos que fueran prácticos y divertidos para hacer el práctico. Así que les traje hoy 2 libros muy conocidos, por ahí muchos los han leído en el secundario,
para explicarles un poco cuál es la idea del panóptico y cómo funciona actualmente el sistema carcelario y determinadas medidas, como por ejemplo el control dual en los casos de violencia de género, cómo funcionan las tobilleras electrónicas o en caso de prisiones domiciliarias, entender un poco el sistema de poder que se da en las instituciones normalizadoras o las instituciones disciplinarias, para entender, y ya pasar a ética. Ética abordada de los derechos humanos, la ética del funcionario. La realidad es que el próximo parcial, en un segundo que... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. César. Yo me pude conectar hace un ratito, escuché algo del tema del parcial. Usted, para los que sacamos 5, que nos va a tomar el recuperatorio, ¿nos va a decir en qué nos equivocamos más o menos como para... Sí, lo que vamos a hacer es, todos los que se sacaron 5, que pues llegaste recién, van a tener una particularidad. Quienes se sacaron 5 van a poder hacer un trabajo en lo que estuvieron flojos y defenderlo, porque en realidad muchos de los que sacaron 5 no estaba el parcial mal, lo que no llegábamos a sumar. Quienes estuvieron, o sea, es más, muchos que sacaron 5.50, 5.75, habiendo entendido los conceptos, pasaron a 6. Quienes quedaron en 5 es porque les faltó un poco. Esos casos se les voy a mandar, particularmente son 11, creo, porque conté hace un rato, o 12, que están en esa situación. Yo les voy a mandar las observaciones del parcial y les voy a decir qué tema van a tener que hacer, preparar. El recuperatorio va a ser solamente de ese tema. No les voy a preguntar teoría. Quienes se sacaron menos... Va a ser oral, sí. Pero solamente la defensa del trabajo, que es un trabajo de una carilla, no quiero que... Ahí me preguntan si va a ser por mail. Sí, va a ser por mail. Yo a cada uno les voy a mandar por mail el tema que van a tener que desarrollar una semana antes, así, y lo van a defender en el oral. Van a ser 5, en esos casos, 5 minutos cada uno para defender, y va a servir para equilibrar la nota para probar. En el caso de los que sacaron menos de 5, que creo que son 10, por ejemplo, sí, vamos a tomarnos el tiempo para charlar el tema, ver y poder ayudarlos a ver si tienen algún tema flojo. La idea es que puedan aprobar todos llevándose los conocimientos. Respecto al segundo parcial, voy a cambiar la modalidad porque así vamos probando, o sea, al quien le cuesta desarrollarse va a ser como con un choice, va a ser con casos prácticos, pero en el momento. O sea, yo les voy a dar el formulario y lo van a ir completando. Igual piensen que es re poco. Pues yo les dije, el primer parcial era lo complejo y el segundo, que sé cuando se le empiezan a acumular todo, es sociología del poder y del control social y la disciplina, que son los videos que vimos y un poco de teoría, básicamente panóptico. Ética del penitenciario, que son 8 artículos. Es más, hoy, en la clase de hoy, yo voy a dar todos los temas que quedan, para tener la clase que viene, práctica penitenciaria. O sea, la clase de hoy va a ser sociología, un poco para explicar lo que ya vieron, y va a ser larga, pero va a ser ética del penitenciario. Y la próxima clase ya nos va a quedar práctica penitenciaria y derechos humanos, que es un texto que tienen donde se aclaran qué son las responsabilidades que ustedes tienen. Así que nada, nos queda esta clase, la clase que viene y es el parcial. Así que imagínense que no entra mucho, sí, va a ser un parcial donde va a tener un poco más de teoría, por más que va a ser aplicado, y la idea va a ser esto, que yo les voy a dar el choice y ustedes van a responder en choice. Porque no sé cómo les resultó la modalidad esta de tener 48 horas, porque a veces uno se confía en las 48 horas, y en realidad las 48 horas sirven para revisar. Yo lo que prefería era que estudien con el parcial al lado, que a veces sirve más para aprender conceptos que no los tenemos internalizados. Sí me quedé muy contenta con, ya les digo, con el punto de categorías sospechosas y el punto de acciones positivas, porque el 90-95% lo tenía claro. Sí me preocupó un poco el tema de la no identificación de los derechos, porque era algo que lo habíamos visto mucho. Entonces, quienes hayan, creo que para los que no, revisen, vean eso de los puntos en particular, de poner, la tortura no es un derecho, lo que nosotros tenemos es el derecho a la vida, el derecho de
la integridad. Ahí un compañero dice que la mayoría lo malinterpretó. No, la mayoría lo puso los derechos que estaban protegidos. La mayoría identificó integridad, la mayoría identificó derecho a la salud, las garantías judiciales, la protección familiar. Hubo variedad. Igual hoy les preparé en la parte de ética todos los derechos que se encuentran amparados y protegidos y que tienen el deber de respetar. Acá un compañero dice que en lo personal le parece mejor. Sí, por eso voy a tratar de tener todas las modalidades. Básicamente hicimos parcial domiciliario, vamos a hacer choice y vamos a hacer oral. Van a tener todas las posibilidades para tratar de recuperar la materia. Después acá un compañero me pone que interpretó mal buscando los artículos. Sí, muchos solamente pusieron el artículo 18. Por eso la verdad es que los tres parciales que estaban muy, muy bien, habían sido muy claros, muy concisos y estaban identificadas bien los puntos que habíamos visto. Después otros se equivocaron, bueno, habían puesto acción y omisión. Yo en el caso particularmente solamente le dejé la situación de omisión. Muchos pusieron acción porque decía que el Estado desaparecía a mujeres. No, el Estado no investigaba las desapariciones de mujeres, que era como el punto. No les puse el fallo completo, sino el resumen sobre esa parte. Y después, muchos confundieron cuando yo les ponía qué sistema intervenía, me ponían la CEDAW, me ponían la comisión. En los PowerPoint estaba claro que estaba o el sistema regional, que era un tipo de sistema, o en su defecto el interamericano. La CEDAW es una convención, no es un sistema de protección de derechos. Es una convención que integra el sistema, y después, cuando se preguntaba por qué pasaba por la comisión, antes de ir a la corte, muchos pusieron un montón de cosas. Pasa por la comisión porque nadie puede llegar directamente a la corte, y esto lo habíamos visto en clase y habíamos puesto hasta el artículo. Después, estaban bien, las categorías sospechosas, todos identificaron bien cuál era sospechosa y cuál no, hablaron de discriminación, por ahí a la mayoría le faltó desarrollar un poco de por qué se daba una situación, y era desarrollar un poco la idea, ¿no? Igualdad de trato y oportunidades, pero en sí los parciales estuvieron muy bien. La verdad que me llevé mucha sorpresa con los parciales que estaban arriba de 8, porque quienes estuvieron arriba de 8 en sí estaban muy bien hechos los parciales y los quiero felicitar. Quienes estuvieron abajo estaban bien, aprobables. Hubo casos particularmente en cuanto había errores por ahí groseros y capaz que estaban, no sé, con un 5.50 y no se podían subir porque no identificar con todo lo que vimos categoría sospechosa y habiendo el 95% de los compañeros haber estado bien y haber hecho el concepto al revés, nada, por eso esos casos son los que tuvieron 5 y que estaría bueno que reforzar eso. Pero nada, todo eso yo les voy a mandar, quienes vayan a recuperatorio una vez que esté corregido el segundo parcial, cada uno va a tener su consigna particular y yo me voy a encargar de mandarles el mail y el horario. Posiblemente quienes hayan tenido 5 y tengan que recuperar un 5, vayan, no sé, de 7 a 8 y a partir de las 8 los que tengamos que trabajar un poco más. Igual, la realidad es que el parcial anterior era el más complejo y el de ahora es como mucho más teórico, más sencillo, no hay... Acá sí empieza a entrar un poco la lógica, que yo les decía que en el otro no, tratemos de leer y usar los textos. Acá sí empieza a entrar un poco más la lógica, porque es ética, nada, tenemos que tener los principios, pero sí entra en lo ético muchas veces los principios morales de cada uno. Así que si les parece, les traje 2 videos para ver un poco lo que ya habíamos resumido, lo que hicimos en el último trabajo práctico, que los felicito, estaba muy bien. No los corregí uno por uno, pero sí los revisé, los iba revisando a medida que lo iban enviando, y la verdad es que todos entendieron un poco el concepto un poco, porque es complejo. Es más, yo quería que esta clase la diera un sociólogo, que le escribí ayer, a ver si la podía dar él, y estaba con una situación personal, la iba a dar, la parte de panóptico la iba a dar él, porque es muy interesante la visión de poder en el sistema carcelario visto desde una perspectiva sociológica y no tanto jurídica. Pero bueno, vamos a verla más desde una perspectiva jurídica. Le traje 2 resúmenes de 2 libros, que posiblemente los hayan visto en el secundario, los hayan leído, que habla de los sistemas de poder en el mundo a través de
distopías vendría a ser. Es 1984 de George Orwell y Un mundo feliz. Son videos, ya les digo cuánto tiempo, más o menos 5 minutos uno y 3 minutos el otro. Lo vemos, definimos un poco el panóptico en base a este video para que terminen de entender la idea de construcción de poder, de fuerza represiva, de poder disciplinario, y pasamos a ética. Así la clase que viene, hacemos repaso y vemos a prácticas penitenciarias. Ya les digo, para leer es re poco, no hay mucho de lo que hay para leer. Lean porque en el parcial va a haber teoría. No es como el otro que era más casos prácticos. La verdad es que no es lo que más les va a gustar, no es muy interesante, por eso dejé esta parte como acumulada en pocas clases. Así que si para la clase que viene tienen dudas, podemos usarlas. Después viene el parcial, que va a ser la otra, y después viene el recuperatorio. O sea, en realidad la devolución de notas y después el recuperatorio. Yo la puse la devolución de nota como asincrónica, pero si quieren, depende de la cantidad de aprobados o desaprobados que haya, podemos tomarnos un rato para evaluar los parciales. Yo traté de corregirlos el mismo día que los enviaron, corregí 50 un día y 50 al otro, porque sé que la ansiedad a veces juega bastante en contra. Así que bueno, ahí les comparto los videos, vemos un rato los resúmenes de estos libros, charlamos de Panóptico de Foucault y empezamos con ética. Es sociología de las instituciones y más que nada de las instituciones de normalización. Es filosofía, o sea, les pueden estar de acuerdo o no, es un análisis que se hace del poder a través de los sistemas de socialización. Nosotros, desde que somos chicos, desde que nacemos, nos socializan. ¿Qué significa? Que nos van inculcando determinados pensamientos, de determinadas ideas que se basan en normas. Cuando hablamos de algo normal, no es algo natural, es algo normal, es algo que se adapta a una norma. Y eso se dan en sistemas de normalización que se dan normalmente a través de instituciones. ¿Qué institución existe? Un millón, pero obtenemos la institución más clara, que es la familia, que es donde se te da la socialización primaria, tenemos la escuela, tenemos los hospitales, tenemos las empresas, las fábricas, las industrias, tenemos el poder, la administración pública. En esas instituciones a nosotros nos homogeneizan, nos hacen que todos seamos medianamente iguales, no sé. En el trabajo uno tiene que pedir licencia a través del mismo sistema, en las escuelas todos nos obligan a levantar la mano, a dar el presente. Bueno, tenemos el servicio penitenciario, ustedes están en una institución de normalización. Pero ¿qué pasa? Lo que plantea Foucault es que cuando alguien se aparta de estas normas, que entra la disciplina. Hay que disciplinarlo porque en las sociedades de normalización, quien se aparta de la norma, que puede ser por el incumplimiento a través de sus facultades mentales, o puede pasar que sea una persona que se aparta de las normas porque su situación mental está viciada por un trastorno. Vieron que cuando una persona que es inimputable por tener alguna enfermedad psiquiátrica que no le permite entender lo que está sus actos, es inimputable y en vez de ir a la cárcel, va a instituciones de salud mental. Que bueno, que también hoy estamos con la ley de desmanicomización. Entonces, estas instituciones, exacto, ahí dice un compañero que el video lo nombra. Sí, los dos videos son re claritos, por eso me pareció que era interesante. Actualmente la tecnología empieza a tener nuevos controles, por eso hablamos siempre de sociedades de control o de disciplina. La sociedad busca controlarnos. O sea, porque si nosotros no nos controlaran, esto podría ser un caos. Tenemos a través de la historia distintos autores, que están los contractualistas, que tenemos, no sé, los deben conocer, a Hobbes, a Locke, a Rousseau, que hablan que nosotros como sociedad firmamos un contrato social a los efectos de vivir en armonía. Por ejemplo, Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre. O sea, que si nosotros no tuviéramos normas, nos comeríamos entre nosotros. O sea, sería un caos total. Cada uno tiene su propia idea del contrato social, pero es un poco eso. Yo te doy el voto a vos, a un tercero, para que ejerza el poder. Yo delego mis facultades de poder, porque todos tenemos poder, y lo que habla un poco Foucault, que es como el autor
del siglo XX por excelencia, que analizan las instituciones de control, es que dice que este poder no siempre es horizontal, que este poder es, hoy, por ejemplo, ustedes en el servicio penitenciario van a tener poder, pero en otra situación, no sé, cae preso un médico en el sistema penitenciario, en la cárcel, ustedes van a tener el poder sobre ese médico, pero en un consultorio quien va a tener el poder es el médico. Es decir, el poder nunca es estático, el poder siempre va variando. A veces vamos a estar en situaciones de poder, no sé, se me ocurre, ¿no? Un motín, toman de rehén a un agente del servicio, y este agente está sometido al poder de un tercero. Está bien, es un poder ilegítimo, pero no deja de ser una relación de poder. Es decir, nuestra vida cotidiana se maneja a través de una relación de poder. ¿Y qué hace el Estado? Nos busca controlar para que nosotros sigamos la norma. ¿Y cómo nos controla? Bueno, esto es un poco lo que se desarrolla a través de la idea de panóptico. En realidad el panóptico empieza como una idea de una construcción. ¿Vieron que es algo de la modernidad, no de actual, sino que es más del siglo XX? ¿Cómo son las escuelas? Que está el patio en el medio y todas las aulas alrededor, o las cárceles que tienen las torres de control. Bueno, la idea del panóptico es que todos pensemos que nos están vigilando, pero en realidad no sabemos si nos están efectivamente vigilando. Todos vemos la torre, no vemos a las personas adentro. Bueno, eso es un poco el sistema de las instituciones normalizadoras, y luego las disciplinarias como ser la cárcel o las instituciones de salud mental. Les voy a poner los videos, vemos los videos y interpretamos un poco la idea de panóptico. ¿Les quedó claro cuál es la idea de panóptico? ¿Es lo que me importa? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Imagínense, panóptico es como un edificio con todos vidrios polarizados, que nosotros no sabemos si hay alguien adentro o no. ¿Se acuerdan del Gran Hermano? Que eran todos vidrios, que vos no sabías si había cámara atrás. Bueno, eso es el panóptico, es yo pienso que me están vigilando, entonces como pienso que me están vigilando, yo me tengo que comportar bien. Bueno, esto es la idea que desarrolla Foucault. Que además esta idea se viene desarrollando un montón de tiempo. Este libro que les traigo, que es 1984, que les traigo los resúmenes didácticos para que los veamos, habla de esto. Así que ahí se los comparto, lo vemos, terminamos la idea y nos vamos a ética. ¿Lo están viendo bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. 4 es una novela escrita por George Orwell y publicada en 1949. En Londres, los micrófonos y las telepantallas se encuentran en todas partes. Nadie está a salvo del Gran Hermano. De hecho, uno de los carteles que se pueden ver por todos lados dice: "El Gran Hermano te vigila". Ellos se encuentran en guerra, son vigilados constantemente y cualquier acto puede ser sospechoso. La policía del pensamiento nunca descansa. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Esas son las 3 consignas del Partido Socialista. Winston Smith, protagonista de la novela, se pone de espalda a la pantalla, bebe ginebra y fuma. Cuidadosamente saca una libreta adquirida de manera ilegal y escribe. Esto es claramente un acto prohibido. Empieza a recordar unas cosas, un encuentro rápido con alguien llamado O'Brien, un encuentro más bien visual. O'Brien era la única persona que le agradaba a pesar de ser miembro del partido interior. Emmanuel Goldstein es odiado por todos, es el enemigo del país. Se rumorea de un grupo conocido como la Hermandad, donde habría un libro llamado El Libro, donde se encontraban las ideas revolucionarias de Goldstein. Después de recordar, Winston ve que escribió varias veces "Abajo el Gran Hermano". Tiene miedo de sus pensamientos, de que puedan ser descubiertos. Recuerda a O'Brien y una sensación de que alguien le decía: "Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad". El aviso que anuncia la incorporación al trabajo lo interrumpe, pero antes, Winston escribe una carta para cuando la verdad exista. La guerra entre Eurasia y Oceanía existió desde siempre, al menos eso recuerda Winston. El pasado no existe, no hay registro de ello. Él trabaja en el Ministerio de la Verdad, adapta todo para que lo que diga el Gran Hermano sea profético y correcto. Todo documento contra él deberá ser destruido. El contacto entre compañeros de trabajo está prohibido. La telepantalla se encarga de dar cifras sobre la guerra. Winston se sorprende por la absoluta aceptación por parte de la gente de lo que el Gran Hermano diga. Él comienza a pensar y considera que la masa de trabajadores, los proles, son quienes pueden marcar la diferencia.
A ellos se les permite vivir sin tanta vigilancia por no ser considerados peligrosos al gran hermano, incluso permitiendo antiguas cosas como el casamiento o etc. Winston sigue escribiendo en su diario, dedicándoselo a O'Brien. Winston se anima a caminar por las calles de los proles, llega a una tienda de antigüedades donde habla con el dueño por un rato, y el señor le ofrece un cuarto pobre, pero sin telepantalla. Cuando regresa a su casa siente que lo están siguiendo y que podría ser un policía del pensamiento, pero al final resulta ser una mujer que le entrega un papel con las palabras "te quiero". Después, a la semana, se entera que la mujer se llama Julia, le dice cómo encontrarse afuera de la ciudad a escondidas. Charlan y se dan cuenta que tienen muchas cosas en común, odian al partido y demás. Winston se empieza a enamorar de ella. Se ven de a ratos y de manera oculta. Se conocen poco a poco. Winston alquila el cuarto que le había ofrecido anteriormente el dueño y acuerdan encontrarse en ese lugar con Julia. Tienen sexo y comparten momentos. Aparece una rata y Winston hace notar su fobia a estos animales. Se viene la fiesta conocida como la Semana del Odio y ambos trabajan de más. Se siguen viendo secretamente creyendo que serán sus últimos días, ya que la policía los va a descubrir eventualmente. Algunos días más tarde, Winston se encuentra con O'Brien y hablan. Él sospecha que O'Brien pertenece a esa resistencia de la que tanto había escuchado hablar. Winston le plantea a Julia que deben escaparse, pero ella se niega. Él le cuenta sobre O'Brien y luego van a verlo. Le plantean que ellos piensan que existe un movimiento clandestino y que O'Brien, o sea que él, pertenece al mismo. O'Brien les invita a vino, brindan por Goldstein y apagan la telepantalla. Le hace una serie de preguntas y Winston contesta todo que sí, excepto cuando les pregunta si estarían dispuestos a separarse de la hermandad, a lo que Julia responde que no. O'Brien despide a Julia y le comenta a Winston que le hará llegar el libro y que se verán pronto. Durante la Semana del Odio, el enemigo cambia, ahora luchan contra Asia Oriental. La gente se cree todo lo que el gran hermano dice y Winston lo nota. Le llega el libro y comienza a leerlo. El mismo narra la creación de las 3 superpotencias, ideologías, etc. Julia llega y Winston se lo lee en voz alta. Más tarde son descubiertos y una voz les ordena no moverse. Unos hombres los separan y se los llevan. Aparece el hombre que le había alquilado la pieza y Winston se encuentra por primera vez frente a un policía del pensamiento. En la siguiente escena vemos que él está en una celda rodeado de telepantallas. Tiene hambre. Luego es trasladado a la habitación 101. Aparece O'Brien y comienza a golpearlo. Winston es torturado de diversas formas por tiempos indeterminados. O'Brien aparece de nuevo, lo tortura, saca un documento mostrándole que el pasado se cambia. Luego lo destruye y continúa torturándolo, tratando de convencerlo de que el papel nunca existió. O'Brien asegura que solo el pensamiento del partido es válido. Winston se resiste a creer eso. Le hace diversas pruebas, pero se da cuenta que Winston miente solo para salvarse. No acepta lo que el partido dice como verdad suprema, entonces sigue torturándolo. Atención, a partir de este momento voy a contar uno de los mejores finales de toda la literatura, así que seguís por tu cuenta. O'Brien le asegura a Winston que el proletariado jamás tomará el poder y que el partido durará para siempre. Luego Winston hace unas preguntas con respuestas muy desilusionantes para él. Bueno. Ahí. ¿Qué ven en esto? Es un poco la aplicación de la teoría exagerado, pero tiene que ver con nuestra realidad actual. Un poco esto de lo que decía uno de los videos que hablaba de que actualmente somos muy controlados, muy fácil de controlarnos, pero también empieza a haber, hay una sociedad en la cual hay un gran hermano que todo lo ve, que en realidad nadie sabe si todo lo ve, pero que tiene cámaras por todos lados y todo el mundo se comporta y respeta tal cual lo que te dicen los medios, tal cual lo que te dice la institución normalizadora, porque miren que era un partido fascista que te obligaba a pensar de determinada manera. Y esto es un poco lo que yo quiero que veamos en la representación del panóptico. La idea del panóptico en sí termina replanteando una idea muy clara que si quieren anótenlo porque es como lo clave para entender las sociedades de control o de disciplina, es que no hay forma de escapar del poder. En ninguna instancia de nuestra vida podemos escapar del poder. Esto que yo les explicaba antes al video. Nosotros vivimos en sociedades de poder. A veces somos los detentadores y a veces sobre nosotros ejercen el poder. En estas situaciones se van a dar cuestiones asimétricas. Pero como detentadores del poder, tenemos ciertas responsabilidades, ¿no? Muchas veces, y hay un dicho muy conocido, el saber es poder. Muchas veces quien tiene más conocimiento es quien más poder ejerce sobre el resto. Ejemplo, quien maneja la verdad, en este caso las instituciones, es quien tiene el poder de manejar a la gente. ¿Qué es
lo que termina queriendo plantear un poco la teoría de Foucault o la teoría del control social es que estos espacios que hablábamos previamente, instituciones que son instituciones de poder, como les decía, escuelas, hospitales, empresas, familia, industria, todos los lugares de encierro, que se les podría decir de cierta forma, buscan en realidad que nosotros nos mantengamos dentro del orden. Nosotros nos mantengamos de forma organizada, tanto para situaciones de normalización, como sería la escuela, que buscan sociabilizarnos, como para quienes son lo que podría decir los que actúan contrario a la norma. Entonces, ¿qué busca la sociedad? Homogeneizarnos. Fíjense que en este video está muy claro representado que quieren que todos sean iguales. Pero miren que hay algo muy interesante, que a las personas menos peligrosas se les da menos vigilancia. ¿No les suena a la vida real esto un poco de cuando hay temas de portación de cara, de por qué es muy raro, que está comprobado que hay determinados perfiles a los que nunca los pararon a cachearlo, nunca los pararon a pedirle DNI, nunca los pararon a nada, nunca sufrieron violencia institucional, y otros que constantemente son criminalizados solamente por la forma de vestirse? Bueno, pasa un poco de esto. En todas las sociedades, lo que plantea Foucault, es que se dan en estas relaciones asimétricas distintos parámetros que necesitan más vigilancia solamente por una idea normalizadora. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque la idea del cuerpo domesticado es esto, el cuerpo domesticado es, todos somos cuerpos domesticados. O sea, imagínense que el derecho, todo tipo de derecho, por más que no sepamos nuestros derechos, se presume conocido por todos. Por ejemplo, yo voy, cometo un delito, no puedo decir, no sabía que estaba prohibido. El derecho se presume conocido por todos y a nadie nos enseña en el derecho. Entonces, ¿por qué la escuela como institución, además de darnos determinados conocimientos para la vida, nos enseña valores? Son valores de la norma, de lo que debemos comportarnos para determinado momento social. Imagínense que antes la esclavitud estaba prohibida, por ejemplo. Entonces, estas instituciones, que son como por ejemplo el colegio, la familia, crean lugares de encierros. Pero estos lugares de encierro, como la cárcel, por ejemplo, son para disciplinarnos, o para inculcarnos la norma, o si somos personas que incumplimos con la norma, que es lo que habla de, bueno, yo usaba mucho el tema de depradados normalizados, pero es transgresores de la sociedad. Estos transgresores hay que disciplinarlos. Entonces empieza a estar la idea de la cárcel. Quería mostrarles una frase, por eso agarré el celular a ver si lo puedo encontrar, que es una frase de Galeano que me parece espectacular. Ya se las muestro porque la tenía preparada para mostrárselas. ¿Qué dice? Todos los archivos. Acá. ¿Saben qué previene el delito? La casa caliente, una cama, una escuela con ventanas, el deporte, tocar un instrumento, poder tener momentos de ocio, tener áreas verdes cerca de tu casa, tener a tu mamá y familias presentes, tener las mismas oportunidades que todos. Bueno, ¿qué termina haciendo esto? Bueno, que en realidad la sociedad normal, quienes son transgresores de la norma, muchas veces no tuvieron estos niveles de socialización o, por ejemplo, no tuvieron la contención familiar, no tuvieron determinados elementos que permitieron que, entonces, las cárceles como lugares de encierro no pueden ser lugares de abuso del poder. No quiero pescar de abolicionista del sistema carcelario, pero lo que nos plantea el panóptico es que existen otras formas que tenemos para que controlar que estas personas no incumplan. Y es ahí donde empiezan a estar, que es hoy lo que vemos normalmente, otras formas de las penas, otras formas de cumplir condena. Por ejemplo, ayer veía los números del año 2018 de servicios penitenciarios a nivel nacional en cárceles federales. El 80% de las personas que están presas no tienen condena firme. El 50% de esas personas están en situación de procesados, es decir, todavía no tienen una condena firme. El 20% son niños. Es decir, que cuando empezamos a ver los números, empezamos a analizar que en esta sociedad, primero que el principio de inocencia,
empieza a fallar un poco. Piensen que, como les contaba en un momento, la prisión preventiva tiene un plazo máximo de 3 años, nadie puede estar más de 3 años en prisión preventiva, que no se cumple. Y me encantaría, tengo un montón de videos para mostrarles de casos de gente que ha estado, como el que le mostré aquella vez, 10, 12 años presa, y que llegado a la Corte Suprema se demuestra que eran inocentes, que había cuestiones de poder en las provincias. Acá otra vez entra el poder. Lo que yo quiero que veamos es que nos manejamos constantemente a través de las situaciones de poder, y quienes más poder tienen, muchas veces son quienes dominan el pensamiento, y es un poco lo que les traía a través de este video. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Bueno, más que nada, la idea de que hay otras formas de control, hay otras formas de entender que la persona puede adaptarse, y en esto, por ejemplo, entramos en lo que es la tobillera electrónica. La tobillera electrónica es una forma. Hay una forma muy clara que se está viendo ahora, que nos dejó la pandemia, es que la mayoría de las empresas empezaron a usar el home office. Y vos decís, con un criterio muy antiguo, ¿y qué? ¿Cómo controlas que la persona que trabaje? ¿Qué? ¿Le vas a pagar un sueldo por estar en su casa? ¿Y qué? Y en realidad empieza a haber otras formas de control. Esto. Yo cuando trabajé home office, yo tenía que estar en mi casa, despierta, atenta, porque en cualquier momento podía sonar esto. Estas nuevas formas de control hacen que la sociedad siga siendo normalizada sin necesidad de que estemos todo el tiempo ejerciendo estructuras de poder directo. ¿Y qué nos pasa en este sistema capitalista? Es poner una torre para controlar a 1000 personas, capaz que con una sola persona adentro, sin saber a quién está mirando, lo que nos permite es un ahorro muy grande de recursos. Es un sistema mucho más económico. El sistema carcelario actual, las instituciones, a ver, es un docente para 30 chicos. Miren que el docente, vieron que ahora se usa mucho hacer rondas y que, bueno, cambiar el sistema sigue siendo una estructura panóptica, o sea que por más que estén todos sentaditos alrededor y la docente en el medio, la docente acá, la docente allá, son lugares donde cuando uno es docente y se para delante de un curso es re impresionante, porque de golpe todos lo están mirando a uno y el resto no sabe en qué momento vos lo podés mirar, como por ejemplo, no sé, copiándose en un parcial. Entonces, lo que plantea Foucault es esto, ¿no? De que hay muchas formas de control y que el control no necesita que directamente nos estén mirando, sino que nosotros creamos que nos están mirando. Ahora les traigo otro cuento más, terminamos de ver esto y ya pasamos a ética y la sociología, que no es mi fuerte porque yo soy abogada, pero se los termino de mostrar esto, debatimos un poco y ya pasamos a ética y cerramos casi la totalidad de la currícula. A ver. Bueno, este libro se llama Un mundo feliz. A ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Sí. Sí, profesora. Ahí vamos. Británico Aldous Huxley, publicada por primera vez en 1932, y que pueden ver el resumen de la misma haciendo clic en la esquina superior derecha. El comienzo de esta sociedad se inicia en 1908, al ser el año en que se fabricó el primer Ford modelo T. Como verán, Ford es una especie de dios en esta novela. Las fechas se denominan como AF y DF, o sea, antes de Ford y después de Ford, y reemplazan expresiones cotidianas como Dios mío por Ford mío, por ejemplo. Una guerra de 9 años surgió en el año 2049 y causó grandes estragos, tanto económicos como ambientales. Todo esto se desencadenó en el control mundial que se puede ver en la novela. El planeta está unificado en un único estado mundial gobernado por 10 controladores como Mustafa Mond, por ejemplo. Solo quedan pocos lugares como la reserva salvaje que vemos en la historia. Las islas como Islandia o las Islas Malvinas son reservadas para las personas como Helmholtz que no encajan en la sociedad. Desde chicos se los condiciona a todos. Durante toda su vida serán solamente lo que fueron programados para ser. Ante cualquier anormalidad, sentimiento de cansancio, dudas, etc., existe el soma. El soma hará que en un segundo vivan una fantasía sin tiempo donde podrán descansar y olvidarse del estrés y los problemas, etc. Las drogas son la principal fuente de control en esta sociedad. La tecnología en un mundo feliz es claramente avanzada en cualquier aspecto. Vemos, por ejemplo, que todos se transportan en helicópteros, juegan deportes virtuales y demás. Huxley incorporó varias referencias satíricas a la sociedad del 30 y épocas anteriores. Los personajes de la novela reciben nombres de individuos que han sido importantes en la historia.
Bernard Marx, por ejemplo, es una clara referencia a Karl Marx. Otros, que hemos omitido o apenas nombrado en el resumen, también representan a personajes históricos. Por ejemplo, Henry Foster representa a William Foster, un comunista candidato a presidente en varias ocasiones. Lenina Crown es una clara referencia a Lenin. Benito Hoover es una referencia al líder fascista Benito Mussolini y a Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos. Darwin Bonaparte referencia a dos personajes famosísimos de la historia como Napoleón Bonaparte y Charles Darwin, y Polly Trotsky una referencia al líder revolucionario Trotsky. Huxley lanzó, años más tarde, en 1958, una revisita a su novela titulada Nueva visita a un mundo feliz. El autor trató los contenidos de su novela verificando los aciertos y equivocaciones. También hizo muchas referencias a otra novela enorme del género como es 1984 de George Orwell y de la que ya hablaremos en otros videos. En Nueva visita a un mundo feliz, Huxley revisa los temas de exceso de población y de organización, lavado de cerebros, hipnopedia, educación para la libertad, entre otros. Replantea el cumplimiento de sus predicciones al momento, haciendo hincapié en que todo se veía venir en muchísimo tiempo, pero en realidad no fue así. Curiosidades. En la película Demolition Man, con Sylvester Stallone y Sandra Bullock, podemos ver que la protagonista... Bueno, acá es como un poco más claro todo. ¿Vieron lo que pasaba con los que no cumplían con la norma? Y ni siquiera era que no cumplían con la norma porque hacían algo, sino que eran como desviados a la norma. Los ponían en islas, o sea que el criterio de las cárceles se ve, o sea, del panóptico se ve en todos lados, y en este caso como lugares de disciplina. No sé si quieren opinar algo, quieren decir algo, creo que no hay mucho más para decir, los videos eran bastante claros en la teoría. Les traje esto como para representar un poco y que lo pongan en otras fuentes de palabra y para aplicar al ejercicio de lo que ustedes van a hacer en el servicio. La gente, o sea, está comprobado filosóficamente y en la psicología que no necesitamos que nos estén observando todo el tiempo para cumplir nuestra labor. Y es el claro ejemplo que yo les ponía del home office o de las pulseras electrónicas o tobilleras electrónicas para los presos. Está comprobado que el uso excesivo de la fuerza no genera acatamiento de la norma. La educación es uno de los instrumentos que tenemos como sociedad para inculcar las normas o la normalización como se plantea en la teoría. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro esto? Igualmente, como se los voy a tomar, no les voy a tomar nada muy filosófico, va a ser lo que dicen los videos. La teoría pura, en este caso. No se los voy a, o sea, más que aplicar un poco, quiero que entiendan panóptico, quiero que entiendan sociedades normalizadas, quiero que entiendan quiénes son los transgresores, quiero que entiendan un poco del panóptico digital, tendría que ser, que la disciplina es una herramienta que permite evitar el castigo, por ejemplo, para Foucault. Así que, nada, no quiero meterme mucho en un tema porque la realidad es que, si bien es un tema que se manejo como, no es de mi especialidad, así que entro como a tratar de explicarles el concepto aplicado, y por eso quería que lo diera un sociólogo, por eso yo les doy la parte más jurídica, que es esto, las pulseras electrónicas y todo eso. Y ahora sí, entramos en lo último que nos queda de la... Sí. Una pregunta, aspirante a agente de seguridad y tratamiento, ¿sabes, Elena? Esto lo va a subir todo a la plataforma porque se me cortó el internet y no pude escuchar todo completo. Los cuentos, en realidad era para que entendamos los conceptos. Si quieren los subo, no se los voy a tomar ni ninguno de los dos cuentos ni los resúmenes. La teoría es la teoría, yo lo traje como para hacerlo más didáctica a la clase. No les voy a tomar ni Un Mundo Feliz ni 1984. Si lo quieren ver, es un resumen como para aplicar a la teoría. Están en internet, en YouTube. Lo que yo quiero que vean son los dos videos de teoría de control social, un pequeño texto que tiene 5 hojas, creo que no, nada más de esto. Y ya sí pasamos a ética, que sí, me preocupa un poco más, porque tenemos que hacer ética aplicada con derechos humanos. Yo lo que hice es traje, porque ya viendo que había habido varios casos en el parcial que confundían derechos con vulneraciones de derechos, les traje, les puse un resumen de un libro de 200 páginas que está hecho medio así rápido,
van a ver cosas que están como medio copiada y pegada, de el Manual de Derechos Humanos para el Servicio Penitenciario. Ese quiero que se lo sepan de pie a pa, son 9 hojas como muy concisas, y después van a ver que hay un cuadro en la plataforma del curso, que ahí estoy, se lo quiero mostrar, está entonces. En la unidad 4, que es Sociología de la Pena y Control Social, tenemos lo que vimos hoy, los 4 modelos de actuación, que eso, nada, no es muy complicado, y la tensión entre el modelo autoritario y democrático, que es esto, un poco en el democrático se encuentra dividido el poder, hay normas, todo, y en el autoritario hay una autoridad máxima que aplica el poder como quiere, un poco lo que pasaba en el sistema el marginal en la serie. Tenemos los 2 videos, entonces para esta unidad, que es los que vieron, hicieron el trabajo práctico, los modelos de actuación penitenciaria, que es una carilla explicando los 4 modelos, y democracia de actuación penitenciaria, como para que tengan una idea de la aplicación del control al servicio. Después ya entramos a ética y responsabilidad personal de la gente penitenciario, en lo cual vamos a aplicar todo lo que vimos de derechos humanos, y tenemos el Código de Conducta para Funcionarios. Ahí están los 8 artículos del sistema internacional que da las reglas, con comentado, o sea, te dan el artículo y te explican. Eso lo tomo, el resumen del Manual de Práctica Penitenciaria, y Práctica y Derechos Humanos, que es lo que nos vamos a tomar toda la clase que viene para verlo. Y ahora les voy a poner un PowerPoint para ver este tema, que la verdad es que son los temas, dejé los temas más aburridos para lo último. A ver, un segundo. Pero bueno, necesitaba que tengan un poco internalizados los derechos humanos. Por eso les digo, el parcial no va a tener ningún tipo de complejidad. Es sentarse y leer. No es mucho material, están los cuadros y toda el detalle muy claro. Es más, el Manual de Derechos Humanos para el Servicio Penitenciario está cargada en la biblioteca, si lo quieren, tiene 200 hojas, 300, o sea, les recomiendo que se lo descarguen y lo tengan por cualquier cosa que les pudiera llegar a pasar algún día. Y el cuadro, que es el que vamos a ver la clase que viene, es un cuadro que es de derechos humanos para las fuerzas de seguridad. Está muy centrado para lo que es policía, pero bueno, nos sirve para el tratamiento. Ahí es muy claro. Habla de qué derecho, y en un cuadro del otro lado dice, si lo que siempre les explico, si un superior les dice que cometan un delito contra los derechos humanos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ese cuadro te va explicando todos ejemplos así. Por ejemplo, habla de capacitación, de la obligación de constantemente estar capacitados y actualizados en los conocimientos, que es un deber. Habla de funcionarios de hacer cumplir la ley. Así que, sí. ¿El cuadro ya está subido a la Ya plataforma? está subido, sí. Está en la unidad 5, en Práctica y Derechos Humanos. Gracias. A ver, ahora se los abro y se los muestro. Dame un segundo. Es este cuadro. Este es para la clase que viene. Si pueden traerlos leídos, les va a ser más fácil. A ver, Práctica y Derechos Humanos, ahí se los muestro. Es este cuadro. ¿Vieron cómo está? Dice, primero, aplicación de los principios generales de derechos humanos, normas de derechos humanos, práctica de los derechos humanos. Está como todo el cuadro hecho igual. Después, conducta ética ilícita, las normas, cómo se aplica. Bueno, ahí ven mis dedos que salieron en el scan. Conducta y ética, hay varias cosas, ¿no? La no discriminación en la aplicación de la ley. ¿Qué más? La no discriminación, bueno, habla de grupos étnicos, de cómo tienen que ser tratados en el servicio penitenciario, de las características de detención. Por ejemplo, funcionarios con responsabilidades de mando y supervisión publicarán y aplicarán normas claras sobre los procedimientos de detención. Son como las obligaciones que esto lo tienen que tener como grabado en la piel. Por ejemplo, periodo de detención preventiva, todas estas cosas que estuvimos hablando de los derechos. Bueno, acá me quedo de costado, perdonen. Fue en el escaneo. Después, bueno, sigue uso de la fuerza y armas de fuego. Ahí de niños, a ver, bueno, situación de emergencia, protección del menor y protección de las mujeres. Esto es para la clase que viene todo enterito. Si lo pueden leer, es re fácil de leer y no tiene ningún tipo de complejidad de formación.
Y lamentablemente se los tengo que tomar, porque es lo que les va a hacer a la función de ustedes. Entonces ese cuadro está caratulado así, práctica de derechos humanos. Acá, ahora vuelvo para atrás. ¿Vieron acá? Acá. Tenemos los 2 videos al principio, fíjense, unidad 4, los 2 videos de teoría, los modelos de actuación y la democracia de actuación penitenciaria. Ahí me quedaron 2 sin leer de los trabajos prácticos. Después, ética y responsabilidad penal personal del agente penitenciario. Tenemos el código de conducta, que es esto que vamos a ver ahora. El resumen manual de práctica penitenciaria, que también se los vamos a dar en el PowerPoint de hoy. Y el práctica de derechos humanos, que es para la clase que viene. Así que les voy a compartir el PowerPoint. No es muy complicado la clase de hoy, y la clase que viene sí pueden leerlo mejor. Vamos a ver ese cuadro y vamos a ir viendo casos de aplicación. Dejo de compartir esto y les paso a compartir el PowerPoint. Una ventana. Ahí estamos. Bueno, entramos. ¿Ven todos? Sí, ¿no? Porque lo tengo que pasar y no veo. Perfecto. Bueno, entramos en esto que es aplicación de los derechos humanos al servicio penitenciario. Es un poco resumir todo lo que ya vimos. La prohibición de la tortura, que ya lo vimos, pero más aplicado a cómo funciona la ética que ustedes están. Entonces, es mucho más extenso, pero yo les saqué un par de puntos. Por ejemplo, que no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como para justificar la tortura. Todos los funcionarios que deban hacer cumplir la ley solo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. Toda persona que alegue haber sido sometida a tortura tiene derecho a presentar una queja y que se le dé una respuesta, ¿no? Todos los casos de muerte deben ser debidamente investigados, muerte, desaparición. Bajo ninguna circunstancia puede justificarse la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y tenemos que tener en cuenta que la definición de tortura, como muy bien lo dijeron ustedes, muchos de ustedes en el parcial, es amplia, incluye cualquier tipo de dolor o sufrimiento, sea físico o mental. Muchos de ustedes hicieron muy bien en el parcial explicando que, por ejemplo, que estén todos juntos, que no los dejaran hablar entre ellos, que no tuvieran luz, era una forma de tortura. Y exactamente esos son formas de tortura, por más que no sea una tortura directa o con una intención de torturar, para el ser humano es un hecho que genera mucho malestar físico-mental. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que nadie puede golpear ni someter a castigos corporales a nadie, pero particularmente si están a cargo de personas a través del servicio, no lo pueden hacer. No puede haber sanciones disciplinarias que tengan que ver con el ejercicio de la fuerza, solamente el uso de la fuerza puede ser para frenar motines, por ejemplo. Solo puede recurrirse, que esto es lo que estaba diciendo recién, cuando sea indispensable. Esto es lo que hablábamos hoy. Debe capacitarse al personal en métodos no violentos. Hoy ustedes están tratando de ingresar al servicio, pero el día de mañana les va a tocar que por ahí son superiores. Bueno, ustedes tenemos que pensar en un sistema que constantemente se están dando capacitaciones y cursos. ¿Por qué? Porque la sociedad avanza y las formas de ejercicio del poder, que habíamos visto en el capítulo anterior, van mutando. Entonces, tenemos que siempre, las normas también mutan, los principios generales mutan, entonces, bueno, esto empieza a cambiar. El personal declarado culpable de torturar debe ser sancionado, es decir, que si a ustedes se enteran que ustedes ejercen la tortura sobre alguien, deben tener la sanción correspondiente, no pueden quedar, y esto lo vimos a través del protocolo de la tortura. Los presos deben tener la capacidad de presentar quejas, es decir, que si ustedes, una persona en situación de detención, les dice que ha sido torturado, ustedes tienen que denunciar esta situación ante quien corresponda, ante el superior, y si el superior es quien ejerció, el superior del superior. Ustedes van a tener una cadena de mando, que esto se los van a explicar bien, que es muy importante respetarla, ¿no? Pero si ustedes ven que el superior es el que está incumpliendo, bueno, la cadena de mando va para arriba. Los jueces, entre otros funcionarios, deben poder visitar los establecimientos. Bueno, en su momento había jueces de ejecución, por ejemplo.
acá nosotros tenemos un sistema nuevo que es como todo mucho más cercano y más dinámico. Bueno, y acá, que creo que ya lo tenemos muy claro, que está muy bien explicado en el resumen del manual, pero no le iba a explicar todo porque creo que ya lo tenemos, pero sí lo tienen que estudiar, es todos estos derechos que tienen los presos, y que los tienen, y tienen más, pero bueno, les detallé estos porque son los que quiero que tengamos muy claro. Todos estos derechos están dentro de la dignidad humana y la calidad de vida, que por más de que estén presos, tienen el derecho a tener una vida digna, porque son personas, son humanos, que están en una situación de encierro por haber cometido un delito. Entonces, tienen el derecho a la información de todo tipo, de lo que está pasando afuera, de lo que pasa con sus familiares, de tener ampliamente información, también, bueno, acceso a la cultura, a las noticias, a la cultura, a la música, derecho a la alimentación de calidad, no porque estén presos hay que darles basura, derecho a la salud física y mental, que significa que tiene que haber un servicio médico a disposición, tanto de salud mental como físico. Físico incluye odontología, incluye médicos de las especialidades, no, otra vez lo mismo, no por estar presos van a tener que darle medicina de peor calidad, tienen derecho a la comunicación con sus familiares, derecho a la protección familiar, derecho a la vestimenta. Vestimenta incluye sábanas, toallas, ropa, y que tengan la posibilidad de limpiar esas vestimentas. No significa que van a tener que tener una lavandería que alguien se los limpie, pero sí permitirle que esto esté limpio. Bueno, derecho a la higiene personal, derecho al ejercicio, derecho al trabajo. Esto es como bastante, después lo vamos a ver bien, siempre trae mucha polémica, porque en Argentina la esclavitud está prohibida, entonces, como hay un derecho al trabajo, hay un derecho a una remuneración, tienen el derecho a la educación, tienen el derecho a la religión y a poder comunicarse con el exterior. Y acá es donde yo no les expliqué todo, sino que elegí un par para detallarles, pero me importaba que veamos algunos como el derecho al trabajo. Por ejemplo, se proporcionará capacitación profesional. Vieron que acá hay talleres de herrería en la cárcel, talleres de carpintería, también como salida laboral. Entonces se proporcionará capacitación profesional, especialmente a los reclusos jóvenes. Todos deben recibir una remuneración por el trabajo que realicen. Esto tienen claro eje en que por ley nadie puede ser obligado a realizar trabajos contra su voluntad. Sepan bien igual que ese salario no es un salario que se le da entero al preso, sino que sirve para pagar los gastos de manutención dentro de la cárcel, como alimentación, como alojamiento, denme un segundo como alimentación, como alojamiento, como salud, todo eso tienen que pagarse, pero también muchas veces los presos tienen familia, entonces una parte va para su familia también, si tienen hijos, del salario que tiene que estar dentro de los parámetros establecidos por ley. ¿Ves? Ahí lo explica, debe permitirse que gasten esa parte dentro de la cárcel y otra parte que sea para su familia y o para ahorro o para cuando salgan. Bueno, no pueden ser obligados a hacer trabajos forzosos, ¿no? Está prohibido por ley, nadie puede ser obligado a hacer, pero sí existen ciertos trabajos que pueden ser obligados por una condena, por ejemplo, en la probation. Ahí no hay pago porque es para retribuir al Estado, pero es un poco la situación esta. Bueno, el salario tiene que ser equitativo, como el resto, como los que están afuera, los que están adentro, según las tareas que se hagan. ¿Qué más? Bueno, esto otra vez lo mismo, ¿no? Tienen que permitirles gastarles dentro, enviar a la parte y reservar para después de su liberación. Y claramente, como les decía, acá hay una cuestión de equidad, tienen que estar protegidos en las mismas situaciones y por las mismas leyes, en tanto en materia de seguridad e higiene, de salud, de accidentes laborales o enfermedades. Derecho a la educación. Se proporcionarán y alentarán a las actividades educativas y culturales, esto es, debe permitirse el acceso a libros, a determinada información, bueno, todo esto mismo hay bibliotecas dentro de los servicios penitenciarios. Debe tenerse en cuenta que todos los establecimientos penitenciarios deben permitir el desarrollo de la persona y la reinserción a la sociedad
luego de estar preso. Entonces uno no los puede tener aislado de lo que está pasando y de lo que avanza la cultura, la sociedad, la educación. Es muy importante que se establezcan políticas para educar a los analfabetos, porque muchas veces lo que se explica es que las personas analfabetas pueden generar determinadas falencias dentro del sistema carcelario que después no les permite la reinserción laboral. Entonces es muy importante que se les otorgue a estas personas el derecho a la educación. Y después, bueno, esto que les decía, la posibilidad de hacer libros, cursos. Yo me acuerdo que cuando cursaba en la facultad siempre iban, tenía compañeros que eran presos de la cárcel de Devoto. La cárcel de Devoto los llevaban a cursar en la facultad. Después terminamos, esto es como la parte del Manual de Derechos Humanos, y entramos en el Código de Conducta específico, que es un poco lo que incluye esta clase, que más allá de que veamos la aplicación de derechos humanos como en la anterior, también tenemos determinadas responsabilidades a través del Código de Conducta que está instituido por la ONU. Yo lo que les hice acá, porque ya en el manual tienen, es pegarle los artículos. Compañero. Le pegué los artículos y después en el manual tienen explicado, comentado cada uno de estos artículos, son 8. Dice, por ejemplo, el artículo 1 dice que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán seguir lo que se explicita en los determinados tratados internacionales y servir a la comunidad y a todas las personas contra los actos ilegales, de acuerdo al grado de profesionalización que tengan. Por ejemplo, ustedes en el caso de agentes de servicios penitenciarios van a tener determinadas funciones, pero los médicos van a tener otras funciones, los abogados dentro del servicio y abogadas van a tener otras funciones, psicólogos, cada uno va a tener una función determinada que debe cumplir con una actitud recta. El artículo 2 dice que siempre se deberá cumplir todas las leyes y particularmente deberá protegerse la dignidad humana y la defensa de los derechos humanos. Bueno, como que terminamos diciendo que todo lo que aprendimos sí o sí lo tengo que cumplir. El artículo 3 dice que la fuerza solamente se usa cuando sea estrictamente necesaria. Bueno, esto tiene que ver un poco con las responsabilidades que tenemos cada uno en nuestros trabajos. Toda la información que ustedes manejan va a ser confidencial. Es decir, hay un secreto, como yo tengo el secreto profesional siendo abogada cuando me vienen a ver con determinados casos, ustedes también van a tener que respetar el secreto dentro de sus funciones. Bueno, y después el artículo 5 reproduce un poco la Convención contra la Tortura. Ustedes tienen prohibido ejercer las actos de tortura o penas inhumanas, pero mucho menos, y se los dice el Código de Ética, podrán invocar la orden del superior para zafar un poco de hecho. Ni el estado de guerra, ni la amenaza, ni la inestabilidad política. No existe justificación para ejercer la tortura, básicamente, y los funcionarios de hacer cumplir la ley aseguran la plena protección de la salud. Esto lo mismo que hablábamos la vez pasada. Si viene un preso y les dice que se siente mal, ustedes tienen que permitirle acceder a la salud, y debe ser una atención inmediata. Sepan que el servicio penitenciario tiene una atención 24 horas de guardia de salud. Por último, y esto tiene que ver más con principios generales, es que no pueden cometer actos de corrupción de ninguna índole, tienen un compromiso social, y respetarán la ley, el presente código. Bueno, esto tiene que ver, nada, no pueden violar las normas, deben hacer cumplir las normas, y sobre todo, deben informar a sus superiores, cualquiera sea el grado, de cualquier situación que vulnere derechos. Son 8 artículos nada más. Y esto es casi todo lo que queda de la materia. O sea, imagínense que el próximo parcial es bastante corto. No sé si les queda alguna duda. Vimos un montón de cosas, pero no quise mezclarles, pero sí quería que nos quedemos para la clase que viene la normativa de derechos humanos aplicadas a las prácticas del servicio. Bastante claro, profe. Lo menos para mí.
Básicamente va a haber casos prácticos en el choice, pero va a haber también algo de teoría. Tengan en cuenta que es a libro cerrado, que va a estar con las cámaras prendidas. Quienes no tengan cámara, traten de arbitrar los medios para tenerla, porque es injusto para el resto. Vamos a hacerlo, seguramente tendrán 1 hora, 1 hora y media para poder hacer el parcial, capaz que 2, depende, pero nada, imaginen que son 3 temas los que entran. Que lo otro era todo tan complejo y tan largo, por eso traté de hacerlo pesado el primero y como que ya relajar un poco, porque es más aplicado a la actividad del servicio. No sé si les queda alguna duda, parcial, alguna duda que les haya quedado a alguno, si quieren que revisemos las respuestas, si quieren algo más, si no, cerramos. No, profe, todo muy claro. Perfecto. Entonces, las clases que vienen, nos vemos con ese texto, por favor, si pueden traerlo leído. Va a ser más fácil, vayan estudiando. La verdad que no es mucho, no es difícil, o sea que si le dan un rato. Acá un compañero me estaba preguntando que los que tienen 5 también recuperan oral. Es defensa del trabajo que les toque hacer. Claramente va a ser un trabajo de 1 a 2 carillas, no va a tener mucho más, así que los vamos a dividir. Quienes tengan que recuperar con 5 van a entrar de 7 a 8 a una mesa de defensa, posiblemente todos juntos, y van a defender cada uno su trabajo. Y quienes sí tengan que recuperar más del 50%, sí va a ser un oral. La idea del oral, en realidad, es para facilitar muchas veces que por ahí el contenido, el conocimiento lo tienen, pero no saben cómo desarrollarlo, se les complica. A muchos les da miedo, pero a veces es más fácil, porque vamos a estar la persona y yo, quienes tengan menos de 5, vamos a estar solos en videoconferencia, y vamos a ir viendo los temas. Si hay alguna duda, se explica y se ve. Es más fácil saber si tienen el conocimiento o no, si estudiaron o no. Si yo entiendo que tienen internalizado lo que vimos, van a probar. Y este parcial es mucho más fácil. O sea que este parcial, si estudian, sí, ahí preguntan, está en el cronograma, no me acuerdo la fecha, pero creo que es, la clase que viene es la última clase, la otra es el parcial, y la otra es la entrega de notas. Me parece que hay como una semana intermedia para que no les quede un parcial atrás del otro. Denme un segundo que les busco el cronograma. Es clase que viene sincrónica, por cronograma. Parcial domiciliario el 7 del 7, que no va a ser domiciliario como la vez pasada, sino que va a ser remoto, pero con el 14 del 7, entrega de las notas, y el recuperatorio el 21 del 7. La entrega de notas finales, para ver cómo quedaron, es el 27 del 7, y los exámenes finales es del 1 al 5 a definir. Eso lo hace el IPAP. Los toman a ustedes. No sé si ya... Profe, y el final, consulta, permiso, aspirante agente Mella. ¿El final cómo va a ser? Choice. Pero va a ser choice con casos prácticos. O sea, como un poco lo que vimos en la clase anterior, pero respuesta. Van a hacer varias preguntas con choice. Yo entiendo que si pudieron hacer el primero y el segundo parcial, el choice. Permiso, profe. Sería como, los 2 parciales serían como como nos instruye al final, ¿no? Como que más o menos los 2 parciales serían el final. Digamos. Quienes vayan regular, no se les va a tomar nada distinto de los que ya se les tomó. Quienes vayan libres sí se les toma todo. O sea, quien va regular toma lo que vimos en clase y todo lo que se evaluó. Quienes vayan libres se toma todo el cronograma. Todos los textos de pie a pa. O sea, quien haya venido a las clases, quien lea los PowerPoint, que lea los textos más o menos, el parcial regular lo va a hacer mucho más fácil que quien vaya libre. Quien vaya libre y sí es más complejo. Pero siempre libre es más complejo, porque si no es injusto para quienes aprobaron todo, que vayan en las mismas circunstancias. O sea que les recomiendo que se pongan las pilas y vayan regular a la mesa de agosto. ¿Alguna duda más? Profe, ¿cómo sería el recuperatorio? El recuperatorio es oral. No sé si los que tienen los que tienen 5 para recuperar, es un trabajo y la defensa de ese trabajo. Un tema solo.
de un trabajo que va a ser una carilla posiblemente, un tema a desarrollar. Y quienes tengan menos de 5 sí van a recuperatorio de la totalidad. Gracias. Ahí me dice un compañero que algunos no tienen PC y usan el celular para los parciales. Yo necesito la cámara porque si no es injusto para controlar. Profe, nos pasó con la profesora de perspectiva. ¿Qué pasó? ¿Que hubo compañeros que no podían tener cámara? Sí, cámara y eso. Y dijo que bueno, que no había problema. Los que teníamos nos quedamos con la cámara. No, pero a ver, lo que podemos hacer... La cámara mía de mi computadora se me rompió, se ve re borroso. No, lo que podemos hacer, viendo... No, pero por ahí son muchos los que no tienen cámara, lo que se puede hacer, y esto ya lo someto a debate, a un régimen democrático, es que el parcial sea teórico pero con aplicación práctica. Entonces, es menos cantidad de tiempo lo que van a tener para hacerlo, van a tener más claros los conceptos, pero les va a permitir eso. Les va a permitir que, nada, que yo sepa que en una hora que se les dé de parcial no van a poder salir a buscar los contenidos, porque los van a tener que tener claros. Si les parece, lo hacemos así. Sí, profe, a mí se me rompió la compu y ahora me conecto del cel. No, perfecto, vamos a hacerlo así entonces. Si les parece a todos, si no hay oposiciones, vamos a hacerlo de esta forma. Sí. ¿Alguien me habló? ¿Cómo sería? ¿Puedes repetirlo? Sí, Que estaría buenísimo porque los compañeros tienen... Perfecto, sí, vamos a hacer un choice que sea como la vez pasada, que por más que tengas los libros al lado, si no estudiaste va a ser muy difícil que lo hagas en el tiempo que se les dé. Pero sería con menos tiempo, digamos. Con menos tiempo, sí. O sea, menos complejo, porque menos puntos, pero por ejemplo, vieron que la vez pasada yo podría haberles preguntado. Una hora y media más o menos. No creo que sean muchos puntos porque tampoco es mucho lo que hay para ver. El recuperatorio, nada, lo vamos a hacer oral y de última lo que puedo hacer es pedirle, no sé, foto del DNI, si algo, ya después del final se van a tener que presentar presencialmente. Si me meten un gemelo a hacerlo sería lo mismo, así que nada, el parcial oral no hay problema, nombre, apellido y DNI. Vamos a tratar de estar hablando como en una conversación telefónica. Y en el parcial, entonces, en el segundo parcial, hacemos de esta forma. Una hora, el ejemplo sería, por ejemplo, yo la vez pasada cuando les preguntaba acciones afirmativas, les di el ejemplo y ustedes tenían que saber la teoría. Porque si yo les hubiera dado al revés, le hubieran puesto, denme un ejemplo de acción positiva, uno busca en internet y lo encuentra. En cambio, desde el ejemplo a la teoría, si no conocés la teoría, no podés buscarlo. Es una cuestión de saber de ustedes. Así que bueno, ¿alguna duda más? Profe, aspirante a agente Pichihueche, ¿usted va a cargar este PowerPoint que nos mostró recién? Sí, ahora lo cargo. Ah, bueno, muchas gracias. Igual, ya les digo, tienen toda la teoría en los textos y es corta, pero en este parcial sí van a tener que leer toda la teoría, porque es otra modalidad. No sé, ¿alguno más? Ahí Abigail Fasano pregunta lo de la cámara. Lo de la cámara ya lo determinamos, quedó que quienes lo tengan mejor, y si no, hay otro compañero que pregunta, ¿quiénes se sacaron 5 qué van a hacer? Tienen que hacer un trabajo práctico y defenderlo, que se les va a pasar una semana antes. Yo les voy a escribir a todos los que van a recuperatorio, yo les voy a escribir cómo va a ser la modalidad, que no son muchos. No, ahí me pregunta otra compañera si va a haber preguntas para desarrollar. No, todo choice en el segundo parcial. Tengan en cuenta algo, van a ser distintos para todos el choice. O sea, van a estar los números distintos. Entonces. Está bien, profe. O sea que la nota la tenemos enseguida, digamos. Exacto, es por formulario, sí. Profesora, una consulta. Igualmente el día 7 nos tenemos que conectar, así usted nos pasa el link para ingresar al parcial. Sí, se tienen que conectar. Van a estar todos en clase virtual.
Igualmente nos vemos la clase que viene. Vengan, no nos falten, que es la última. Sepan además que a muchos de ustedes les sirvió mucho la participación en clase. Mucho. Profe, Sí. ¿ahí me escucha? Sí. Sí. Le quería consultar, para el parcial nos conectamos y después usted puede dejar el link en la página porque yo lo hago desde la compu. Me conecto desde el celu, pero hago los parciales desde la compu. Perfecto. Sí, podemos cargar, todo eso acá es debate, lo cargamos ni bien estamos, yo lo tengo oculto, y ni bien nos conectamos cuando estemos la mayoría. Por ejemplo, fijamos que el parcial es a las 7 y 7:10 arrancamos, 7:10 arrancamos. Yo lo puedo, los parciales, las planillas de parciales que se hacen en los choice, que se invierten, que todas las preguntas, o sea, se hace así, se hace una batería de preguntas a través del sistema, ponele, hago 30 preguntas, y a cada uno le van a tocar 10 preguntas aleatorias. Entonces todos van... algunos profesores que no tocaban distintas preguntas. Es un sistema, vos lo haces a través de los formularios de Google, cargo 30 preguntas, y esas preguntas a todos les tocan 10 distintas. O 40, 50, no sé cuántas puedo cargar, pero más o menos 10, 15 preguntas por alumno, por estudiante. Igualmente nos vemos las clases que viene, estudien, vayan estudiando porque es poco, es fácil, y acá sí no va a haber mucha complejidad. No va a ser como lo otro. Sí. ¿Cuántas preguntas va a ser el parcial? Y calculo que 15 será. Choice, no hay nada para desarrollar. O como mucho poner una palabra, como la de acción, el punto 4 del parcial, primer parcial. Más que nada va a haber ética y práctica penitenciaria. Eso sí, de pie a pa. ¿Alguna duda más? No, ninguna duda, profesora. Bueno, fue una clase intensa porque vimos un montón de cosas en 1 hora y media, menos. Pero bueno, ¿les quedó claro todo lo que vimos? Por ahí ya digo, Sí, profe, quedó todo claro. Perfecto. Si alguno... Sí. Yo subí el trabajo en Word al foro. ¿Lo pudo ver o quiere que se lo descargue? No hay problema. Yo ya los vi todos y vi que estaban más o menos los conceptos, los criterios estaban claros. Así que, nada. No se preocupen que eso está bien. Profe. Sí. Aspirante a agente Galindo Bruno. Yo le quería avisar que no lo pude hacer al trabajo, más allá de porque tenía otras cuestiones con otros trabajos de otras materias, pero bueno, no llegué a hacerlo. Así que disculpe si no lo entregué, no sé si quiere que se lo entregue de igual forma. Sí, háganlo porque es complicado esos videos, prefiero que los vean. Es condición de regularidad, así que váyanlo haciendo, particularmente. Bueno, profe, bueno, muchas gracias. Así que háganlo. Yo lo que hice la vez pasada, me fijé a través de, cada vez que iba buscando, los iba buscando a cada uno de ustedes en los trabajos anteriores a ver si lo habían hecho. Muchos de ustedes levantaron nota con los trabajos, muchos de ustedes levantaron nota con la participación en clase. Sí. No, le iba a preguntar justo si lo dijo. Sí, levantaron nota. Hubo varios casos. Hubo casos de muchos 6 que pasaron a 7 por la participación, hubo 7 que pasaron a 8. Hubo compañeros que tenían 8.25, por ejemplo, y mucha participación en clase y se fueron a 9. Muchos de ustedes me mandaron consultas para revisión de parcial, dudas y todo eso. O sea, nada, yo lo que les digo, lo que les decía un poco ahora era esto. El primero, los derechos eran esos, que la mayoría lo puso, muchos lo confundieron. En el segundo era responsabilidad del Estado, por omisión. Pero leí tantos que ya el sistema era el sistema regional o interamericano, y la comisión es un requisito previo para acceder a la Corte porque ninguno
persona particular puede acceder directamente a la Corte, sino es la comisión que eleva los casos. En el caso 3, era la categoría sospechosa, era el género, que no les permitían a las mujeres ser conductoras de choferes. El requisito carnet de conductor no era. Si había discriminación o desigualdad de tratos, era que sí había discriminación y desigualdad de trato, porque no les permitía, por cuestiones de estereotipos, a las mujeres acceder. Y el último eran acciones positivas, artículo 75, inciso 23. Hubo un caso, o varios casos, que me hicieron duda, pero bueno, habían puesto todos el mismo error. No sé si se lo pasaron o qué, pero bueno, en el final no van a poder pasárselo. Todos habían puesto 75, inciso 2. Varios, hubo 3 o 4 que tenían ese error. Pero bueno, hay cosas que son incomprobables. ¿Qué más? Nada más, creo que esas eran las preguntas. La verdad, no sé, hubo 2 compañeros, Martínez y Lazo, que tuvieron unos parciales espectaculares. Si si es su derecho hacerlo circular en sus compañeros, si tienen ganas de hacerlo circular, pueden hacerlo circular para que lo vean sus compañeros, porque la verdad fueron espectaculares las respuestas. Muy claras y correctas. Sí. Aspirante a agente Rayón que Mónica. Quería consultarle, entonces su final va a ser presencial. Es que el final lo toma el IPAP. Nosotros hacemos el parcial y lo toman ellos. Yo tengo que darle el parcial con las respuestas y ellos son los que evalúan. Porque teníamos información que iban a ser virtuales. No tengo la información todavía de cómo es eso. Si quieren se los averiguo mañana. Ningún parcial va a ser presencial. Ni el parcial no. Tampoco. No sé, los finales. Eso a nosotros acá. Sí, porque tuvimos la reunión informativa y nos dijeron, o sea, la directora nos dijo que iban a hacer todos los virtuales. Virtuales. Sí. Perfecto, buenísimo. Sí, era el único dato que nosotros no nos habían definido todavía. Yo tengo que mandar y ya ellos se encargan de tomarles el final. Así que igual quédense tranquilos que les voy a tomar lo que les di, no se preocupen. ¿Alguna duda más? ¿Cerramos? Bueno, ya les digo, felicitaciones, realmente los parciales estuvieron muy bien, la mayoría. Yo tenía miedo de que hasta algunas preguntas estuvieran dudosas, pero no, estuvieron muy bien, de verdad. Así que bueno, buen fin de... ¿Quién habla? Perdón. Lauriano, me imagino que sabés que estaba aprobado. A ver. ¿A alguien más le pasa que no puede ver su nota? No, porque está en la solapa del parcial, pero no importa. A ver, ¿alguien más no pudo verlo? ¿Las notas? No, profesora, aspirante Morales, Lorena. Aparece. A ver, ya te digo, vamos por partes. Amador, que le subí la nota por participación en clase. Amador tuvo un 8. ¿Quién más? ¿Alguien más no lo vio? ¿Morales Yo, le dijeron? profe, aspirante Galindo. Sí, Morales. Yo, profe, aspirante Javier Vega. A ver, un segundo. Vamos, Vega lo tengo abajo del todo. ¿Qué Vega? Javier. Vega Javier, profe. 8 Vega. Morales tuvo un 7. ¿Quién más? ¿Me falta? Galindo, profe. Galindo un 7 también. ¿Quedó alguno más sin la nota? Igual las notas están donde estaba el parcial, ahí planillas de notas están. Es un Excel. Acá. Serra, Roxana también está pidiendo. Serra se sacó un 6. Profe, Martínez Daniel,
O sea, yo nunca vi el Excel. No me lo dejaba abrir la compu, pero me dijeron que tenía un 5. Sí, Martínez, dame un segundo. Martínez Daniel tiene un 5. De recuperatorio solamente del trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Villagra Joaquín me está pidiendo nota. Villagra Joaquín se sacó un 8. ¿Alguno más queda? Ya les digo, acá, perdón, siguen apareciendo que les falta la nota. Rodríguez Daniel. Rodríguez Daniel se sacó un 8. No, lo que les digo es, quienes sacaron 5, tengan en cuenta que el parcial, no, o sea, es un 50% bien, les faltó muy poco para aprobar, y que hubo casos particulares, por ejemplo, hubo un caso que estaba casi todo el parcial bien, pero le erró en categorías sospechosas. Y al errarle en categoría sospechosa, le erró en todo el punto, es decir, tenía 2,5 puntos menos. Después, por pequeños errores, no sumó, y le daba 5,25. Y como no sabía categoría sospechosa, no había forma de esos errores groseros, no había forma de subirlos. Entonces, Claro, disculpe, yo creo que tuve esos errores, pero nunca supe dónde tuve los errores. Y eso es lo que quisiera saber. eso es lo que estábamos haciendo, por eso dije las respuestas, y por eso le pedí si alguno de los compañeros, que realmente si quieren, de estos 2 compañeros que tuvieron parciales excelentes, quieren hacer circular sus respuestas, está bien, y si no quieren, también es su derecho, no lo hacen circular. Sí, quienes se tienen que retirar, pueden retirarse, no hay problema. Si quieren hacerlo circularlo, es su derecho si lo quieren, y si no quieren, me mandan mail preguntando las dudas. Quienes me mandaron, yo les puse las aclaraciones. Igualmente creo que hoy, como nombré punto por punto, nada, es eso, hubo errores de estilo, quienes aprobaron fueron errores más que nada, casi más groseros, de cosas muy puntuales. Hubo un caso, por ejemplo, que la verdad no me acuerdo quién es, que todo al revés la teoría, o sea, creo que tenía un 2 o un 3, no me acuerdo cuál era, y otro caso en el cual las respuestas no estaban justificadas, no había justificado una sola respuesta. Que todos, viste, le había puesto justifique. Me pasó eso, que muchos no leían la totalidad de la consigna, entonces no justificaban, no respondían lo que se estaba solicitando. Pero bueno, la verdad es que el resultado fue bueno. Así que nada, los felicito y nos vemos la semana que viene. ¿Dale? Cualquier cosa, duda del parcial, duda de los recuperatorios, me mandan un interno o al mail que lo tienen. Bueno, profe. Hasta luego, buen fin de semana, descansen. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, tenga buen fin de. Gracias igualmente a todos.